Muy bien, muchachos, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra lección de estas semanas del curso de Educación para el Trabajo. El tema de esta semana vamos a trabajar el impacto económico que está teniendo el coronavirus y la enfermedad que produce el COVID-19 en la economía a nivel mundial, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque la enfermedad del COVID-19 no solamente está afectando a la salud de las personas, sino los efectos que va a generar en la economía mundial luego que termine esta pandemia son enormes y es importante que entiendan por qué y qué podemos hacer nosotros para mitigar las consecuencias que se nos del COVID-19 y todo lo que se nos viene en adelante, ¿sí? Muy bien. De acuerdo a la Organización de Cooperación Mundial para el Desarrollo, este virus presenta la más grande amenaza a la economía mundial desde la crisis financiera del 2007-2008. Ya en el 2007 y 2008 Estados Unidos tuvo una crisis financiera terrible que desestabilizó a todo el mundo. La Organización de la Cooperación del Desarrollo estima que esta puede ser la más grande amenaza desde ese momento, en los últimos 12 años que hemos vivido. El tema de hoy vamos a ver primero una rápida explicación de qué es el ciclo económico. Luego les voy a explicar qué es un PBI, qué es el PBI per cápita, qué significa una recesión económica y luego cuál va a ser la investigación y su tarea de aplicación. Vamos entonces ahora a hablar sobre el ciclo económico. El ciclo económico es muy sencillo de entender. Ustedes ya tienen claro el concepto de la venta de bienes y servicios. ¿Sí? Bienes, todo lo material que se puede vender, servicios, lo que se necesita, que no es tangible, ¿ya? Como por ejemplo, educación no es un bien, es un servicio, una asesoría legal no es un bien, es un servicio, ir a un restaurante y comer algo es un bien, comprar un celular es un bien. Entonces, el intercambio de bienes y servicios en las sociedades es lo que hace que la economía se mueva y se genere dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando algo como una pandemia rompe este ciclo? Porque ahora, al todos estar en cuarentena, por ejemplo, les comparto un dato, el impacto del COVID-19 en la industria tecnológica ha ocasionado que en los últimos 2 meses haya habido una disminución del menos 160% de venta de los smartwatches, menos 104% de los smartphones y así, como pueden ver acá, entonces, la cantidad de bienes y servicios que se consumían luego ahora en la cuarentena se ha visto drásticamente disminuido en todo aspecto, salvo ciertos bienes muy esenciales como por ejemplo la comida y temas de salud como por ejemplo mascarillas, alcohol en gel, todo eso se ha visto incrementada la demanda, ¿sí? Pero todo el resto de bienes y servicios se ha visto interrumpido. Entonces, eso obviamente tiene que tener un impacto en la economía de un país. ¿Cómo se mide eso? Eso se mide mediante el PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, que es el resultado del dinero que se genera por todos los bienes y servicios que se producen en un país. Por ejemplo, en el Perú, perdón, nosotros producimos enormes cantidades de cobre que exportamos a China porque ellos necesitan para todos los aparatos tecnológicos que construyen y que fabrican y que después nos venden, necesitan partes de cobre, ¿sí? Por ejemplo, en el Perú se produce no solamente eso, sino en el día a día. Hay tiendas, hay bancos que hacen préstamos, hay colegios que funcionan y que brindan servicios de educación, igual que universidades. Entonces, todo esto, todo este dinero que un país genera, resultado de, como les decía, de este ciclo económico, se mide en plata, los economistas lo miden en plata y eso se llama el PBI. El PBI en el Perú en el año 2019 fue de 231 mil millones de dólares. ¿Sí? Perdonen, me falta poner dólares. ¿Ya? Y eso nos ubica no entre los países con mayor nivel de PBI a nivel de Latinoamérica, pero sí uno en crecimiento en los últimos años. Ahora, este PBI debería ir aumentando porcentualmente. Es decir, ustedes van a escuchar a los gobiernos y a los presidentes que dicen el PBI aumentó 2.5% o se tenía estimado que iba a aumentar el 2.5% de 231 mil millones de dólares durante todo un año, pero no aumentó 2.5, sino aumentó 1.5 y así. Entonces, el PBI es la medida de la cantidad de dinero que tiene un país resultado de sus
de la venta y de sus bienes y sus servicios, ¿ya? Entonces, obviamente el Perú tiene un PBI importante, pero la medida realmente significativa no es el PBI, sino es el PBI per cápita, ¿ya? El PBI per cápita es el resultado de dividir este PBI entre la cantidad de habitantes de un país. Entonces, en el Perú es aproximadamente $7.000, ¿ya? $6.530 para ser exactos. Y estamos en puesto 5 a nivel Sudamérica, ¿ya? Siendo Uruguay y Chile los que tienen el mayor PBI per cápita, ¿ya? Es decir, como que cada persona tiene un poder adquisitivo de $15.000 anuales, ¿ya? En Uruguay. En Perú cada persona tiene un poder adquisitivo para comprar, vender y hacer todo lo que necesite de $6.530. Entonces no nos conviene que nuestro PBI sea lo más grande posible, que aumente lo más posible, porque eso significa que nuestro PBI per cápita, el dinero que las personas pueden gastar, el dinero con el que sus papás les pueden comprar el nuevo PlayStation 5 cuando salga, todo eso aumenta, ¿ya? Entonces por eso es importante este tema. Ahora, ¿qué sucede en estos casos en el cual el ciclo económico se rompe? El país puede entrar en un proceso de recesión e incluso hasta de crisis. ¿Por qué? Porque enorme cantidad de los bienes y servicios que se producen y que se venden en un país se ha dejado de vender y se ha dejado de producir. Imagínense la cantidad de restaurantes que no están funcionando desde hace más de un mes, la cantidad de tiendas en los moles que no generan ni un solo sol desde hace más de un mes. Todo esto tiene que tener definitivamente un impacto en el PBI del país, ¿verdad? Porque ya no se están vendiendo la misma cantidad de bienes y servicios porque las personas están en cuarentena en sus casas. Entonces, esta falta de crecimiento del PBI resultado de la cuarentena y de la situación en la que estamos puede generar que el país entre en un estado de recesión. Recesión, les explico rápidamente con este video, ¿qué es? En ese marco es importante saber qué es una recesión económica y sus implicaciones. Iniciemos aclarando que una crisis económica es distinta a una recesión. Una crisis económica representa una pérdida de ritmo en el crecimiento económico. Además, implica desestabilidad financiera con efectos negativos a nivel macro y microeconómicos. Lo que significa esto, o sea, si teníamos proyectado para el 2020 crecer 2.5% y no solamente el resultado del coronavirus, no vamos a crecer 2.5%, sino perdemos 0.5% de nuestro PBI, entonces ya estamos en una crisis económica. Afortunadamente, parece que no vamos a entrar en una crisis económica, sino solamente en una recesión técnica o recesión económica. ¿Qué es eso? Presta atención. Tras una recesión técnica, atiende a ligeras contracciones posibles de corregir a través de cambios en el gasto público. La recesión técnica se presenta cuando el PIB nacional reporta caídas durante 2 trimestres consecutivos. De acuerdo con expertos, la recesión económica se observa cuando hay un debilitamiento de los principales indicadores macroeconómicos, como el empleo, el nivel de precios, el consumo interno, la capacidad de pago de los agentes económicos y el nivel de producción. En otras palabras, muchachos, resultado de la crisis económica o del rompimiento de este ciclo económico, perdón, por el tema del coronavirus, lo que puede suceder es que las personas, por ejemplo, una vez que regrese toda la normalidad, ¿sí? Va a haber muchas personas que, por ejemplo, me contaba mi amigo que trabaja en Claro, que las personas que trabajan en Claro atendiendo en ventanilla en los centros de atención al cliente les hacen contratos por cada 6 meses, ¿ya? Los contratan 6 meses, si lo hacen bien, les renuevan contrato, si no lo hacen bien, ya no les renuevan contrato. Ahora, muchísimas de esas personas que están justo cumpliendo sus 6 meses en este periodo, las empresas que los contratan están decidiendo ya no renovarles, no porque no hayan hecho un buen trabajo, sino porque al no generar ingresos la empresa no tienen cómo pagarle ese sueldo. Entonces eso va a hacer que esa persona, si antes iba y se compraba un par de zapatillas, ya no lo haga.
entonces la tienda que vendía las zapatillas va a tener un poco menos de ingresos, entonces el dueño de esa tienda de zapatillas tampoco ya no va a ir y le va a comprar a su hijo el nuevo iPhone, entonces la tienda del iStore ya no va a vender lo mismo, entonces probablemente tenga que despedir a alguno de los chicos que trabaja en iStore, y entonces es así, es un ciclo en el cual todos se ven beneficiados o perjudicados del crecimiento o del decrecimiento de la economía. Y la recesión en esencia es el miedo a que guardemos dinero solamente para lo esencial y dejemos de comprar. Y al dejar de comprar, eso mueve toda la economía en un punto negativo y hace que el PBI, en vez de seguir aumentando, de ser de 231 mil millones a 232 mil millones a 233 mil millones, se quede estancado en 231 mil o incluso disminuya. ¿Sí? Entonces, cerramos este video solamente con esta frase de Tom Orlick, que es un economista de Bloomberg Economics, que es una de las mejores revistas de economía a nivel mundial, que dice que las posibilidades que se dé el peor escenario con todas las mayores economías sufriendo un shock económico aumentan cada día con este tema del coronavirus. Entonces, con eso, muchachos, yo lo que quiero es no alarmarlos o hacerlos entrar en miedo de que este tema del coronavirus va a ser complicado futuro. Lo que sí necesito es que tomen conciencia que como país vamos a vivir una recesión económica luego que pase toda esta cuarentena, entonces seamos lo más conscientes posibles con la economía de nuestros padres. Si antes teníamos programado que nuestro cumpleaños no sé, de noviembre íbamos a pedir el nuevo PlayStation 5 que iba a salir, entonces si está dentro de la posibilidad de los papás hacerlo, en buena hora, pero si no, sean conscientes que la recesión va probablemente a afectar a todas las personas. ¿Sí? Es algo que es inevitable y era necesario que ustedes lo conozcan porque es parte de su proceso de educación del curso de Educación para el Trabajo. ¿Sí? En el siguiente video les explicaré en qué va a consistir la tarea de investigación. Muchas gracias, muchachos. Cualquier duda no duden en escribirme. Muchas gracias.